Bueno, yo soy Victoria Ortiz del B12AE y hoy vengo a hablar sobre el libro El extranjero. Este libro es del filósofo, periodista, escritor y dramaturgo Albert Camus, francés. Albert Camus realmente es una figura histórica un poco compleja. Nace en 1913, como ya sabemos, una época un poco difícil, ya que le auguraban dos guerras mundiales, como más tarde se reflejaría en sus novelas. Nace en Argelia, pero más tarde consigue la nacionalidad francesa, muriendo en 1960 en Francia. Tenemos de él poca información sobre su vida, pero se sabe que era un hombre que estaba con muchas mujeres, aunque solo tiene 2 hijos reconocidos. También sabemos que se quedó muy joven huérfano de padre, conservando de él únicamente una anécdota que le contaba su madre acerca de su odio por las decapitaciones públicas y una pequeña foto. Más tarde se licencia en filosofía en la Universidad de Argel y destaca rápidamente más tarde en periodismo por su maravillosa crítica social. A lo largo de su vida escribe muchísimos libros, desde El extranjero en sí mismo hasta El mito de Sísifo o La peste, que es un libro muy vendido a día de hoy por cómo son las circunstancias. En todos sus libros se ve una influencia muy clara de las corrientes filosóficas de Schopenhauer, de Nietzsche y de los existencialistas alemanes. Sin embargo, para que empecemos a hablar del extranjero, del libro en sí mismo, y podamos tratarlo bien, tendríamos que entender las dos corrientes filosóficas previas que predominan en el libro. El primero de ellos es el absurdismo, que es el más predominante, y luego encontramos el existencialismo, que subyace, pero también es muy importante a la hora de hablarlo. El absurdismo, haciendo a grosso modo una explicación de él, es una corriente que lo que quiere decir es que la vida no tiene sentido y no merece la pena plantear esas cuestiones. Por ejemplo, la metafísica, quién soy, a dónde voy, de dónde vengo, ese tipo de cuestiones no merece la pena plantearlas porque la vida es un cúmulo de sinsentidos y no merece la pena. Eso es un poco lo que quiere decir el absurdismo, y ha sido acusado de ser pro suicidios porque ante esto se solía decir que el individuo solo tiene 2 caminos, o bien acabar con su vida ya que no tiene sentido, o por otro lado buscarle un sentido propio. Esto, a pesar de poder acusarse un poco de prosuicidios, ha sido de las pocas corrientes filosóficas que trasceden a muchas vertientes del arte. Por ejemplo, en el teatro existe el llamado teatro del absurdo, donde encontramos obras como Esperando a Godot, y en ella pasa algo así. Sí, es una obra en la que no pasa absolutamente nada. Son una serie de personajes esperando a un tal Godot que parece no llegar nunca. En eso consiste la obra, porque está basada en el absurdismo, o sea que la vida no tiene sentido. Luego explicaríamos la corriente del existencialismo. Explicarla a grosso modo la verdad es que es un poco complicado. ¿Por qué? Bueno, porque los filósofos no se ponen muy de acuerdo sobre las principales características de esta corriente. Pero para explicarla un poco es como que se centra en el individuo, en cuestiones que atañen al propio individuo. Por ejemplo, cuestiones como la moral, como la dignidad, la educación, la libertad, etc. Y esto también se ve en el libro. Ahora pasaríamos a explicar un poco más sobre qué va El extranjero. El extranjero, desde su primera página, nos presenta a un personaje muy peculiar, con unas características muy peculiares. Para empezar, este personaje, que parece un poco apático, que trata todo desde un punto de vista que parece que es otra persona, nos empieza hablando del fallecimiento de su madre y habla de todo menos de lo que él siente. O sea, habla de la hora en la que coge el tren, habla de los trámites que ha tenido que pasar para poder pedir un aplazamiento en su trabajo, habla sobre cómo va a dejar su casa o sobre dónde está tal o cual sitio, pero no habla sobre cómo él se siente, o si lo hace desde un punto de vista perezoso, la idea de tener que ir tan lejos donde es el funeral de su madre. Esto crea una especie de catarsis en el lector, porque no entiende muy bien de qué se trata y piensa que este personaje es un lunático. El libro se puede dividir en 2 partes muy distinguidas. Una, que es donde se narra la vida de este personaje y se cuenta acontecimientos de su vida, como un amorío que parece tener, acontecimientos en su bloque de vecinos, como las vistas desde su balcón le gustan mucho, etc. Y una segunda parte que empieza con una especie de pico en el libro en el que él va pasando por la playa y mata a un joven musulmán.
Esto hace un antes y un después y crea la segunda parte de la que no puedo hablar porque sería revelar demasiado acerca del libro. Una vez hablado de esto, podemos ver cómo esas corrientes están claramente metidas en el libro. Por ejemplo, el absurdismo se encuentra en que un personaje que parece totalmente apático pueda ser capaz de descargar un cargador entero de una pistola sobre un joven. Eso, y que la trama, a pesar de estar más o menos bien hilada, se suceden escenas que no parecen tener mucho sentido ni mucha concordancia. Pero no puedo hablar de todas ellas porque gran parte están en la segunda parte y sería revelar demasiado. El existencialismo también queda muy claro y en el existencialismo tenemos que entrar en el título. Una vez que el lector termina de leer el libro, no entiende por qué se llama El extranjero, ya que el personaje principal es francés y en ningún momento sale de Francia. Entonces nos lleva a preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué El extranjero? ¿Por qué ese título? Muy fácil. El autor quiere hacer referencia a que el protagonista es extranjero de sí mismo. Sería un claro guiño al proceso de alienación que sufrían los trabajadores en las fábricas. Esto nos vuelve a la corriente del existencialismo, hablando del individuo y de cómo puede haber una diferencia tan grande en ese proceso entre lo que es el individuo y lo que está haciendo. Es un poco más complejo, pero sería muy difícil ponernos a hablar mucho rato sobre ello, y yo creo que explicado así a grosso modo se entiende muy bien. Es un libro que sinceramente yo recomiendo a personas de casi cualquier edad, desde personas jóvenes hasta personas bastante mayores, siempre y cuando encuentren un gusto por la filosofía y por la buena narrativa. Tanto este libro como otros de Camus los recomiendo sin ningún tipo de duda, sobre todo este libro en concreto, porque es un libro bastante fino y bastante ameno, no está escrito con un vocabulario muy difícil de entender y la historia resulta muy entretenida, además que, como ya he dicho, se hace ameno porque es muy corto. Tiene alrededor de unas 200 páginas y es muy fino. Dicho esto, pues nada, quiero mandar un saludo y desear mucha salud con los tiempos que corren, así que adiós.